con estas operaciones entre Venezuela y también Estados Unidos, porque Irán dijo lo siguiente: no estamos de acuerdo con el cierre total del espacio aéreo. Esto es lo que decía justamente hace pocas horas, pero lo vamos a hablar con Jorge Castro, que nos ayuda a entender y a analizar un poco más de esta situación. ¿Por qué sale a hablar Irán en este contexto, Jorge? Es una reacción de la República Islámica de Irán puramente retórica. Carece de contenido alguno desde el punto de vista político-estratégico. Hoy la República Islámica de Irán está completamente aislada internacionalmente. Tiene frente a los Estados Unidos, tiene frente a Israel. Y además, y este es un punto de especial importancia, ha perdido los dos sectores, las dos fuerzas fundamentales que le otorgaban un poder significativo en Medio Oriente, que son Hamas por un lado, en la Franja de Gaza, y por la otra Hezbollah en el Líbano. Ambas fuerzas han sido destruidas por el ejército israelí, las fuerzas de defensa del Estado hebreo. Al mismo tiempo, lo que conviene señalar es que estas observaciones que realiza la República Islámica de Irán sobre la crisis venezolana se refieren al mismo protagonista, que son los Estados Unidos, que en la anterior situación de la crisis que tuvo Estados Unidos con la República Islámica de Irán, el gobierno norteamericano, encabezado por Donald Trump, en el momento de iniciar negociaciones con la República Islámica para poner término a su programa nuclear en forma pacífica, le advirtió que en el caso de no acordar la República Islámica con la destrucción de su aparato nuclear, de su sistema nuclear, 60 días después, Estados Unidos iba a actuar por su propia cuenta. Y esto fue exactamente lo que ocurrió en una operación militar conducida por el general Dan Kane. En este momento está en las costas, está en el océano, está en el mar Caribe, enfrente de las costas de Venezuela, en una operación militar de extraordinaria eficacia, demostró el predominio absoluto que tiene hoy Estados Unidos en lo que se refiere a la proyección de poder global. La Fuerza Aérea Norteamericana destruyó en un operativo de formidable precisión los 3 sitios nucleares donde la República Islámica tenía todo su arsenal nuclear. Esos 3 sitios nucleares eran, por un lado, Natanz, por el otro, Fordow, y en tercer lugar, Isfahan. Los 3 fueron destruidos por esta operación fenomenal de la Fuerza Aérea Norteamericana, encabezada y conducida por el general Dan Kane, que en este momento se encuentra en Puerto Rico o en el Mar Caribe, frente a las costas venezolanas, probablemente a cargo de la conducción de lo que puede ser un inminente ataque terrestre contra el territorio venezolano. Y estamos muy atentos, por supuesto, a todo lo que pasa y sobre todo, Jorge, a las conversaciones que se van a dar. Recién lo hablábamos con Andrea Eidman, después de las 5 de la tarde, con funcionarios justamente desde los Estados Unidos, con respecto a cuáles son los pasos que van a seguir. ¿Se sabe qué podría hacer en este caso Estados Unidos? Hay un solo tema en este momento para esta reunión no prevista, pero claramente que va a tener lugar a partir de las 5 de la tarde, es de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, sí, presidido por Donald Trump, y que tiene como sus integrantes fundamentales el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que al mismo tiempo es el actual asesor de seguridad de Donald Trump, el secretario de Guerra Peter Hegseth, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el general Dan Kane, y por último, y esto es un tema de especial importancia, también todos los organismos de seguridad y de inteligencia norteamericanas. Y en lo que se refiere a la política doméstica norteamericana, que incluye la lucha contra el narcotráfico y por lo tanto contra el régimen de Nicolás Maduro, también va a participar de esta reunión que todo indica que puede ser decisiva Stephen Miller, que es el secretario de Asuntos Internos de la Casa Blanca, dependiente en forma directa del presidente Donald Trump, y que es su principal asesor en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico y en especial contra el régimen de Nicolás Maduro. Clarísimo, como siempre, Jorge Castro. Vamos a volver con toda la información y lo que está pasando con respecto a la tensión que se vive entre Estados Unidos y Venezuela. Gracias, Jorge. Hasta luego.
Un pueblo dividido por la política y el hambre. Hoy eso es Venezuela. A propósito de todo este revuelo que está armado con Estados Unidos y Venezuela, tenemos que hablar de un factor importante, que son los migrantes venezolanos que deciden irse de Venezuela por la situación justamente que atraviesa el país el día de hoy, por esta crisis profunda que a muchos los ha llevado a dejar sus hogares. Desde hace varios años ya millones de venezolanos han abandonado su país huyendo de la crisis política, económica y social. Según las más recientes estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la plataforma regional R4V, actualmente hay alrededor de 8,4 millones de personas venezolanas refugiadas o migrantes en el mundo que requieren protección internacional. De ese total, cerca del 85% se encuentran en países de Hispanoamérica y el Caribe. Los países que más han recibido a esta población son Colombia, por supuesto, por su cercanía con Venezuela, con unos 2,8 millones de venezolanos residiendo en territorio colombiano, seguido por naciones como Perú, Brasil y Ecuador. A su vez también Estados Unidos y varios países de Europa también han recibido un número significativo de quienes buscan rehacer su vida lejos de Venezuela. Las razones detrás de esta migración masiva persisten y son exactamente las mismas desde el comienzo. Inestabilidad política, una crisis económica profunda, inflación descontrolada, escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos con los que un ser humano necesita para sobrevivir. Muchos venezolanos han visto vulnerados sus derechos más elementales inclusive y han optado por marcharse justamente para intentar reconstruir sus vidas con dignidad. Para llegar no siempre significa empezar, o sea, llegar a un lugar no siempre significa empezar. En los países de acogida, decenas de miles aún viven en la informalidad, con dificultades para acceder a empleo formal, vivienda digna, salud, educación y otros servicios esenciales. A pesar de los esfuerzos de integración y asistencia humanitaria, millones siguen enfrentando grandes desafíos. La comunidad internacional, a través de la R4V, presentó un plan regional de respuesta 2025-2026 que apunta a movilizar alrededor de 1.400 millones de dólares con el fin de brindar ayuda humanitaria, regularización migratoria e integración socioeconómica y además acceso a derechos. No obstante a esto, hasta hoy solo se han recaudado una parte minoritaria del monto necesario, dejando un importante déficit, ¿no?, para atender a quienes los requieren. Esta realidad transforma profundamente a familias, comunidades y al mismo tejido social de miles de personas. Millones de familias quedaron dispersas por el mundo, forjando a buscar refugio, empleo, educación y, bueno, un horizonte de esperanza, ¿no? Hoy su esperanza sigue sin certezas de un regreso, con una gran incertidumbre a la espera de un cambio profundo allí en Venezuela. Mientras tanto, los países de acogida también enfrentan un enorme desafío humanitario y social. Las necesidades son inmensas: recursos, solidaridad, políticas de inclusión y sobre todo respeto por los derechos humanos. Definitivamente hablamos de la mayor migración de la historia reciente de Hispanoamérica y este éxodo venezolano no es solo una cifra, es un recordatorio urgente de que cuando un país se quiebra, su gente se va y el mundo entero siente esa fractura. Zuleika nos ponía en tema con respecto a los asilos y la cantidad de venezolanos que se tuvieron que ir, ¿no?, entre muchos países. Pero además, el tema de la inmigración es muy importante en los Estados Unidos. De hecho, desde que asume Donald Trump, no solamente habló del narcotráfico,
sino del tema de la inmigración, porque preocupa y mucho. Justamente este tema los vamos a extender un poco más junto a Jorge Castro. ¿Cuál es la situación actual sobre esto? Y además, luego de lo que pasó con este tiroteo del afgano, ¿no?, que luego fue detenido y que lamentablemente mató a una chica, en este caso, de la Guardia de la Gendarmería Nacional. Jorge. Y tal como vos lo mencionás, estas medidas tomadas por Donald Trump respecto a la inmigración ilegal, y en especial la proveniente de determinados países y sectores,